Voy a hablar un poco de esta idea de perseguir el dolor. Es una de las lemas que hemos ofrecido a través de FMS. Entonces, presento primero lo que es esta estructura aquí, es Functional Movement Systems. Entonces, este es un sistema para ver cómo es el movimiento humano. Y empezando desde un punto de vista, entonces si pensamos, su fundador principal es una persona que se llama Gray Cook, que la traducción literal, Gris cocinero, que mi mujer pensaba que la primera vez era Great Cook, ¿no? Como gran cocinero, pero... Entonces, él sacó su título de como un tipo de entrenador personal y a la vez muy enfocado en el deporte, pero también como fisioterapeuta, trabajando en todo tipo de ámbitos. Y como ves aquí en este reloj de arena, pues, y algo que es muy reciente es la categoría más arriba. Pero la línea clave aquí es la línea roja en medio, que es el dolor. Entonces, si una persona presenta a tu consulta y solo tiene interés de mejorar en su movimiento, su rendimiento, pues una línea base es esto de FMS, que es Functional Movement Screen, que es como una criba de movimiento, de patrones de movimiento, y ver cómo es tu competencia de movimiento. Establecer un sistema como procedimiento operativo estandarizado. Igual que medimos la tensión, igual que medimos la visión, quiere añadir esto como una manera de medir movimiento en el ser humano. Entonces, si una persona hace esto o viene directamente a la consulta, como es para casi todos nosotros como fisioterapeutas, si viene con dolor, entonces directamente vas a empezar con patrones de movimiento que voy a demostrar un poquito al final y luego todos nos movemos un poco sentados, pero nos vamos a mover un poquito. Y entonces esto es lo que se llama, y es bastante palabra, Selective Functional Movement Assessment. Entonces, como la evaluación selectiva de movimiento funcional. Y luego, una vez que ves los patrones, que para diagnosticar el movimiento, qué tipo de problema que tiene, que normalmente limitamos a dos categorías. O es un problema de movilidad que puede afectar extensibilidad de los tejidos blandos, o puede afectar la movilidad articular. O una manera de diagnosticar control motor, y esto es algo muy especial de este modelo, está muy sistematizado. Entonces, tres pilares que forman este modelo aquí. Yo voy a hablar sobre todo de dos. Número uno que voy a hablar es interdependencia regional. ¿Reconocéis este término? Regional Interdependence. ¿Os suena? Porque ni flowers. ¿No? Okay. Bueno, entonces, tenemos esto. Voy a solo hablar brevemente de la perspectiva de neurodesarrollo cuando hablo de un caso de una paciente que vi el miércoles, que es un ejemplo perfecto para entender los tres componentes. Y también voy a hablar de control motor alterado en la presencia de dolor. Entonces, interdependencia regional apareció en una revista de JOSPT, the Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, salió de Weiner y otros autores en 2007. Entonces es un término relativamente nuevo que lleva unos 10 años, pero ha recibido mucho más atención en los últimos años. Entonces, en este artículo original estaban hablando mucho más a nivel musculoesquelético. Entonces, como nació FMS, Gray Cook fue a Florida a ver un deportista que fue de los atletas más rápidos en cuanto a velocidad en todo el país. Y tenía 2 cirugías para pubalgia atlética. Y todo el mundo estaba discutiendo de quién fue la culpa, pero una cosa que él analizó es que esta persona en el mismo lado, que creo que fue al lado derecho, tenía un déficit de dorsiflexión de 10 grados comparado con el otro lado. Entonces, esto es cuando empezó, y además estaban entrenándole en tapiz rodante, como subiendo cuestas y haciendo a toda pastilla, como se dice. Y pues al final acaba cargando la zona púbica
y nunca habían tratado o mirado su tobillo. Entonces su idea empezaba a decir, quiero crear un modelo para que todo el mundo pueda pillar este tipo de problema. Entonces, ver que una persona que tiene dolor aquí no es necesariamente, y tengo que agradecer mucho a Jeff Maitland por influir todo de mi razonamiento clínico y de terapia manual en general, pero en Maitland siempre hablaban de despejar o descartar problemas en la articulación justo por encima o justo por debajo. Pero esto está diciendo que tenemos que ver todo. No estoy diciendo que dolor en la uña del dedo gordo está afectando la ceja derecha, ¿vale? Pero es que tenemos casos que es muy importante ver más allá de solo la zona regional. Entonces, Gray Cook y otro entrenador muy famoso en Estados Unidos, Mike Boyle, crearon este enfoque que se llama Joint by Joint Approach. Y disculpar a Olga y los intérpretes por intercambiar entre inglés, español, spanglish, como spuminglish, es que yo hablo todos esos idiomas fluidamente. Bueno, entonces, que ellos propusieron la idea que tenemos articulaciones alternando, no es 100% así, pero tenemos una articulación que es más, debería estar más estable y justo encima uno que es más móvil. Pero, como veis aquí, donde buscamos estabilidad, sitios como las cervicales, la zona escapulotorácica, lumbares, rodilla y el pie, estos son sitios que la gente se queja mucho de dolor. Pues yo digo muchas veces a mis pacientes que estas son zonas que tienen tendencia de ser víctimas, pero no los culpables. Entonces, hay muchos estudios que han salido de los mismos autores. Por ejemplo, Josh Cleland y César Fernández de las Peñas han hecho varios estudios sobre el tema de manipulaciones de la zona dorsal para mejorar cervicalgias. Entonces, no es un tema nuevo, solo es que la terminología es más nuevo. Entonces, tenemos todo esto alternando, entonces lo aplicamos a un gesto deportivo, por ejemplo. Y aquí tenemos una persona, un golfista aquí, que está en perfecta línea, pero uno de los golfistas más famosos, Tiger Woods, ha sufrido un montón en la zona lumbar a lo largo de los años. Entonces, seguramente tendrá aún déficit. Hay patrones y yo tengo pacientes que veo que tienen toda esta estabilidad, movilidad al revés. Y entonces esto puede ser muy problemático. Si no corriges este patrón que va al revés, la persona está destinada casi a sufrir dolor en algún momento. Y más a menudo en personas que juegan a golf, no es que sufren tanto en las caderas, pero falta de movilidad en las caderas puede traducir fácilmente a molestias en la zona lumbar, por ejemplo. Entonces vamos a profundizar un poco más este tema de interdependencia regional. En 2013, entonces, dos de los mismos autores del artículo de 2007 han contribuido a este artículo y lo que propusieron aquí es que en lugar de solo ver el sistema musculoesquelético, tenemos que pensar en todos los sistemas. Y hemos visto de David Butler antes que añadir inmunología al dolor es algo muy importante. Entonces tenemos que pensar en todos estos sistemas contribuyendo a un tipo de problema que puede estar más lejano de donde es la queja de dolor de tu paciente. Entonces, estos autores hablan de la interrelación entre todas estas áreas aquí, somatovisceral, musculoesquelético, biopsicosocial, también neurofisiológico. Y también hacen referencia a este término de alostasis. Todos habéis oído de homeostasis, ¿no? ¿Conocéis este término de alostasis? Me suena, ¿no? Entonces, este fue popularizado en este libro que salió creo que en 2004, de ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Entonces, los seres humanos en general, para aguantar, y para mí de los mejores ejemplos son los organizadores de este congreso. Ellos están, pues, corriendo en los límites ahora,
haciendo todo para asegurar que todo esté bien organizado, todo salga perfectamente, pero están en modo un poco supervivencia, digamos. ¿Vale? No es por criticar, es la naturaleza del ser humano. Entonces, no bajamos simplemente a homeostasis, nos adaptamos a todos estos estresores y aguantamos durante bastante tiempo. Pero luego llega sábado por la noche, por ejemplo, y algún sistema empieza a fallar. Espero que no ocurra con los organizadores, pero es un ejemplo de lo que puede ocurrir. Entonces, lograr la estabilidad es un tema mucho más dinámico que homeostasis. El ser humano es muy capaz de adaptar a situaciones muy estresantes, aguantar un buen rato ahí, pero luego caer en picado. Entonces, combinando todo esto, tenemos una respuesta músculo-esquelético. A ver, ¿dónde estás? Bueno, la respuesta músculo-esquelético. Luego tenemos una respuesta local que puede ser el dolor, vamos a decir la rodilla, por ejemplo, pero tenemos que pensar también qué pueden ser esas respuestas más remotas, ¿vale? Entonces, esto es interdependencia regional. Espero que haya quedado algo claro. Pues ahora voy a hablar un poco más de cómo el dolor modifica el movimiento. Pues este estudio en 2011 fue muy influyente, a lo mejor muchos de vosotros lo conocéis, y Paul Hodges ha avanzado mucho más en este tema desde entonces, pero crea una buena teoría que quiero hablar de los componentes de esta teoría, que realmente si quieres ahorrar mucho tiempo, esta es la conclusión, ¿ok? Si tienes dolor, vas a mover distinto, ¿vale? Y bueno, empezamos con dolor. La primera cosa, presencia de dolor. Luego empezamos a tener cambios en múltiples sistemas y habla específicamente del sistema motor aquí. Y esto, pero más sistemas van a estar implicados, como hemos hablado en interdependencia regional. Luego tenemos esta redistribución entre y dentro de músculos, pero lo que han descubierto o lo que han hablado en este estudio es que puede depender de la tarea que estás realizando. Es que estas compensaciones ocurren de una manera impredecible. No es algo que puedes decir, siempre vas a inhibir aquí y siempre vas a excitar aquí. Es que es de una forma impredecible y lo han asociado a la actividad específica. Luego tenemos cambios en el comportamiento mecánico. Un ejemplo, una persona que durante la marcha no aprende a disociar el tronco de la pelvis, mueve mucho más en bloque, como así, haciendo de esta manera. Okay, David hizo referencia a Ministry of Silly Walks ayer, entonces es algo que he intentado presentar en un par de clases y no tenía ninguna reacción. Entonces parecía que Monty Python no funcionaba muy bien aquí, pero entonces lo he rendido. A ver, luego tenemos, y esto es algo saludable. Yo sufrí un dolor durante todo el puente, es que sabíais que en Madrid el 2 de mayo fue una fiesta, entonces fuimos a Asturias, que es un sitio que me encanta. ¿Algún asturiano aquí? Asturias. Pues entonces fuimos a Asturias y estuvimos ahí, normalmente me lo paso fenomenal, pero empecé el viernes con un dolor aquí en el cuello y sufrí como 4 días seguidos con dolor aquí. Tuve que tomar ibuprofeno, que normalmente para mí es un DIM, pero lo convertí en un SIM, para poder dormir. Tengo mi lado de Berkeley hippie que todavía rechaza fármacos, pero lo he hecho. Entonces, pues tuve un dolor aquí, solo moviendo el brazo me dolía. Entonces yo estaba en este beneficio a corto plazo. Es que mi cerebro estaba diciendo, no muevas ese brazo, imbécil. ¿Lo haces otra vez? Te voy a dar otra vez. Entonces me dolió durante varios días, pero al portarme bien, escuchar pues empecé a mejorar. Pero en muchas personas, y no necesariamente algo tan exagerado como sensibilización central, pero muchos de nosotros creamos algún tipo de compensación. Todos habéis visto ese paciente que tenía esguince de tobillo hace meses. Sabemos que los tejidos ya están curados, pero siguen cojeando. Y a veces no se dan cuenta que siguen cojeando. Pero esto es donde vienen las compensaciones y movimiento disfuncional.
Y esto es algo que es el enfoque principal de este método de SFMA. Vamos a reforzar esto. Otro de los fundadores, Kyle Kiesel, de Functional Movement Systems, es más en la rama de investigación y es un fisioterapeuta que hace no solo mucha investigación, pero es un gran clínico, es realmente mi mentor en este método. Y él hizo un estudio induciendo el dolor en la zona de los multífidos, en las lumbares. Y lo que hicieron era infiltrar salina hipertónica y producir un dolor de 4/10 en los pacientes. Es que siempre estos voluntarios, ¿no?, de los estudiantes que les pagan $10 o algo así, y toma, vamos a inducir dolor, pero es por ciencia, así que quédate contento, es que tienes $10. Entonces, 3 condiciones aquí. Hay condición de inicio, 2 tareas muy sencillas en una plataforma de fuerza aquí. Entonces, primero solo arm lift, levantando el brazo así, de esta manera. Y el siguiente fue cambio de peso de esta manera, delante y atrás, solo anterior, posterior. Entonces, lo que encontraron, que en arm lift test, entonces en la prueba de levantamiento del brazo, la actividad del multífido con el dolor, al inducir el dolor, aumentaba. Que en general pensamos que el dolor va a inhibir musculatura. Eso es lo que yo pensaba en el pasado. Pero en este caso aumentaba la actividad de multífido. En cambio, en weight shift o cambio de peso anterior-posterior, lo que encontraron fue que la actividad de multífido disminuía. Entonces esto reforzaba mucho el trabajo de Hodges y Tucker, hablando de la importancia de no predecir lo que va a ocurrir con los músculos cuando hay dolor. Es muy importante darte cuenta que el sistema muscular o neuromuscular puede comportarse de una forma impredecible dependiendo de la tarea que estás realizando. Entonces, otro estudio muy importante que inspiró todos estos estudios de Kolowicki en 2002 fue en personas, entonces 17 atletas que les pusieron en este tipo de aparato aquí donde los pies no estaban en contacto con el suelo. Y lo que hicieron, tenían un imán aquí y soltaron este imán para dar una perturbación y hacerlo de una forma impredecible. Y lo hicieron en todas direcciones, anterior, posterior y lateral. Y lo que encontraron es que las personas que tenían un historial reciente de dolor tenían mucha dificultad en desactivar o apagar todo el core. Entonces, y esto fue algo muy importante para saber que estas personas están creando una protección excesiva, que han saltado pero no han podido relajar esta musculatura, no sabían cómo hacerlo. Entonces, cuando tienes esta activación excesiva, lo que resulta, y esto es la gran conclusión de todo esto, es una estrategia de alto umbral, high threshold strategy. Me acuerdo de un paciente, un jardinero, que estaba en tensión continua en la zona abdominal. Cualquier cosa, atar los zapatos, así de esta manera. No sabía soltar esta musculatura. Y lo que le ayudaba más que machacar su espalda fue ayudarle a disociar, relajar esta musculatura y hacer gestos básicos, que no estamos hablando de levantar 300 kilos, estamos hablando de atar tu zapato. Entonces, esta estrategia es una adaptación, como un poco mala comunicación, que estamos continuamente en tensión. Y esto es algo que alimentamos muchas veces en otras cosas. ¿Qué os dicen en clases de pilates? The powerhouse, the core. Entonces, potenciar todo esto aquí, ¿no? Y estar en tensión continuamente. ¿Creéis que esto es algo muy beneficioso para andar por la calle? A lo mejor es bueno para operación bikini y preparar para ir a la playa en el verano, pero el gran problema con esto, lo que ocurre si estás en esta tensión, la conclusión de esto, entonces estamos con cargas compresivas continuamente. Si tienes todo el core activado continuamente, pues estás comprimiendo cuando necesitamos esta relajación.
También tenemos aumento de coste metabólico. Estos músculos están hechos para activar a 10 a 15% de su contracción máxima. Y si estás en tensión continua, van a fatigar. Esto cambia la respiración. De las cosas que más enfoco ahora es de las primeras cosas que veo en pacientes es evaluar bien su respiración. A largo plazo suele inhibir estos músculos profundos y luego tenemos algún cambio en la movilidad. No es una movilidad disfuncional, digamos. Y bueno, voy a combinar los dos elementos ahora, interdependencia regional y este cambio en la respuesta motora en la presencia de dolor. Entonces, en estos casos, en estos dos estudios separados por 12 años, han visto que personas que tienen inestabilidad crónica del tobillo tienen dificultad en activar musculatura más proximal. En estamos hablando de la musculatura alrededor del tobillo, cadera y también los isquiotibiales. Y en esto, realizando una perturbación de inversión en el tobillo, tarde respuesta en glúteo medio en activar. Si estas personas caen de un rebote o saltan y caen al suelo así y no activan de forma sincronizada, aquí en la múscula proximal, muchas veces toda esta presión va directamente al pobre tobillo y el tobillo sufre. Y perdona esto, que se va a repetir varias veces, paso enseguida, pero también esto puede inhibir glúteo mayor. Han encontrado cosas muy parecidas y lo paso, disculpa. Entonces, Vladimir Janda, que es una persona que ha inspirado mucho de la parte de neurodesarrollo en SFME, pues es una persona que estaba diciendo esto en el año 94, que existencia de cambios remotos en la función muscular tras una lesión o con la presencia de dolor, quiere decir que tenemos que extender la evaluación mucho más allá que solo justo por encima y justo por debajo. Entonces, os enseño algunos ejemplos, algunos vídeos, y algunos han salido de lado, porque salían bien en mi ordenador, pero yo creo que vamos a estar todos con un poco de tortícolis después de estos vídeos. Entonces, esta persona lo que estamos pidiendo es hacer una sentadilla manteniendo los pies hacia adelante, a la anchura de las caderas, brazos mantenidos encima de la cabeza y ass to the grass, ¿ok? Culo a césped, no suena igual en español, lo siento. Entonces, bajas lo más que puedes. Entonces, quieres ver que la persona puede ir por debajo de 90 grados de flexión de la rodilla, que fue un pecado en el pasado, ¿no? Pero es algo que deberíamos tener esa capacidad. Esta persona no tenía lesiones específicas, pero jugador de baloncesto, haciendo muchos saltos y no puede hacer una sentadilla más profunda que esta. En este caso, lo siento, entonces esto es la pierna saludable en el lado izquierdo, pasando la valla aquí. Estos son pruebas de Functional Movement Screen, de FMS. En el otro lado, vemos aquí, y luego estaban preguntándole, ¿lo estás haciendo en serio? Pero él no tenía ningún control sobre este movimiento. Que le preguntaron directamente, ¿estás haciendo esto queriendo? Pero está haciendo el perrito así y pasando la valla de esta manera. ¿Perdón? ¿Qué? Bueno, vuelvo atrás. Entonces, esto es otra de las pruebas que utilizamos. Perdona, parte, ¿cómo estáis? Tirando aquí. A ver, entonces, esto es hacer presión sobre una sola rodilla. Entonces, estás de pie sobre una rodilla, pero en base muy, muy estrecha. Entonces, talón tiene que estar igualado aquí. Y esto es un buen ejemplo de una persona que sufre asimetría, que este vídeo está tardando demasiado. En un lado estaba perfectamente y en el otro lado estaba casi cayendo. Entonces, buscamos estas asimetrías siempre. Y lo vemos en todos tipos de edades. Tienes una persona que lo puede hacer bien en un lado, pero el otro casi está cayéndose. Entonces, estos son problemas de control motor que en general cuando estamos haciendo estas evaluaciones encontramos que aproximadamente 20% de los problemas son de control motor en lugar de algún tipo de restricción de movilidad.
Entonces, lo que siempre recomendamos en este método, en lugar de perseguir el dolor o solo tratar el dolor, de hecho, otro de los fundadores dice que si encuentro a una persona, un paciente que viene con dolor de rodilla y me entero que te estás tratando la rodilla directamente, te voy a pegar. Que les dice directamente así. Y no es una persona violenta. A ver, entonces, entrenar cosas que son disfuncionales pero no dolorosos. Entonces, esto puede ser algo tan sencillo como respiración diafragmática. En decúbito supino, por ejemplo, o decúbito prono, es uno que me encanta para la gente que no puede pillar esto en supino. Esto se llama respiración de cocodrilo. Entonces estás boca abajo y tienes contacto con la zona abdominal, con la superficie. Y es mucho más fácil realizar. Luego progresamos en decúbito prono sobre los codos. Luego, a cuadrúpedo. Entonces, esto es cómo funciona el modelo de neurodesarrollo. Lo basamos directamente, igual que hacemos con pacientes de rehabilitación, lo puedes aplicar a deportistas de élite o pacientes de todos los días, a pacientes geriátricos. También puedes trabajar estas cosas de una persona que tiene dificultad con flexión cuando está en bipedestación, le pones en una posición así, por ejemplo, cuatro patas, y empujan hacia atrás para realizar flexión de esta manera, una postura que es mucho menos amenazante y va mucho más antes en el sistema de desarrollar. Luego vamos a rodeado y al final a bipedestación, incluso monopodal para retarles más. Entonces esto es cuando están realmente dispuestos a graduarse a más cosas de rendimiento. Entonces, el resumen de esto. Dolor altera el control motor, ¿vale? Efectos residuales contribuyen a disfunción de movimiento y muchas veces disfunción es variable, creando necesidad de una evaluación clínica de movimiento. Les voy a dar solo pinceladas rápidas de lo que es SFMA, que son patrones muy básicos que hacéis con todos vuestros pacientes, pero no tiene que ser exclusivamente si una persona que viene con dolor de cuello, es una manera rápidamente de ver todos los déficits que pueden tener. Y no utilizo esa palabra de disfunción con mis pacientes. Sé que esto es otro de estos virus de pensamiento. No, yo solo hablo de algunas limitaciones que he encontrado y por qué quiero trabajar con esta zona, además de la zona que es dolorosa. Pues tenemos patrones cervicales, que es flexión, extensión y rotación, pero todos en bipedestación, porque la cosa cambia mucho cuando estamos cargando peso en la columna vertebral comparado con una posición de descarga. Tenemos shoulder patterns, entonces estos son movimientos como Apley Scratch Test, pero haciéndolo en componentes. Entonces es rotación externa, abducción y flexión, y también rotación interna, es más extensión y flexión del codo. Luego tenemos movimientos multisegmentarios de flexión, que es forward bend, extensión hacia atrás con los brazos por encima de la cabeza. Tenemos uno de rotación, que es de esta manera, pero multisegmentaria. Estamos mirando columna, caderas y tibias. Que he tenido muchos pacientes que la limitación, lo que explicaba más su dolor en la espalda, fue por un problema de falta de rotación interna de la tibia. Y lo he visto más de una vez. Y al final sentadilla profunda. Normalmente cuando limpias los otros problemas, la sentadilla va mejorando. También hacemos un apoyo monopodal y miramos su capacidad de mantenerse erguido. Pues la manera es muy simplificado la manera de evaluar lo que es. Pero lo que llamamos en inglés the low hanging fruit, ¿okay? Entonces las cosas, los chollos, las cosas fáciles de tratar o de atacar primero, son estos, los DN, Dysfunctional Non-Painful. Esto es donde, si una persona viene con dolor cervical, pero encuentro que tiene limitación de movilidad en la zona dorsal, pues sería más en mi interés tratar esta zona dorsal y ver cómo afecta el cuello directamente. Entonces empezamos,
semáforo rojo aquí, functional non-painful, es algo que puedes dejar en paz y seguir. Más precaución, amarillo, en este caso si hay dolor. Entonces, si dolor es tu prioridad en la primera visita, por supuesto, tienes que ganar la confianza del paciente. Y no siempre utilizo esto en la primera visita. Si tengo una persona, esto es mucho más para dolor nociceptivo, el clásico que todos tratamos a diario. No estoy hablando de sensibilización central. Esto puede ser muy amenazante, muchos de estos patrones de movimiento. Pero ¿dónde cabe en todo este sistema? Entonces, siempre un buen historial. Esto es fundamental. Hay que hacer una buena historia, un buen historial. Puedes hacer cualquier tipo de exploración neurológica que realizas. Respiración, muy importante, porque muchas veces el eslabón débil de los pacientes que veo es la respiración. Corrigiendo la respiración puede cambiar muchos de sus patrones de movimiento. Luego, aplico este método y llego a diagnósticos de movimiento y al final tengo que confirmar con todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años y los cursos de terapia manual que habéis hecho, tengo que aplicar pruebas locales biomecánicos. Entonces, ahora hablo de esta paciente que vi el miércoles, una persona que he visto varias veces que yo sospechaba un componente de sensibilización central hace tiempo, pero ya estaba mejorando bastante, ya no estaba en esa fase, pero todavía tenía mucha fear avoidance behavior, entonces esa evitación por miedo. De hecho, es uno de los virus de pensamiento que habían planteado en su cabeza fue que la flexión lumbar es mala. Tu disco va a lanzar en dirección posterior contra la pared. Entonces es algo que una hernia tremenda vas a acabar en silla de ruedas. Esos tipos de creencias. Entonces ella, al evaluarla, tenía flexión más o menos así, flexión lumbar más o menos así, con bastante tensión ya en isquiotibiales. Como la conocía ya, yo salté algunos pasos bastante convencido que esto fue mucho más un problema de software que hardware. Entonces empezaba a engañar el cerebro un poco más. Entonces lo que hicimos, primera cosa, y que vamos a hacer juntos, respiración diafragmática. Normalmente me gusta hacerlo en una postura 90-90. Entonces, con los pies encima, tumbado en supino, con los pies encima de una pelota, ¿vale? Y piernas activas. Pero lo que pasa mucho cuando inspiramos es elevamos las costillas. Y hay muchas personas que tienen las costillas muy anteriorizadas así. Entonces, lo que pido a vosotros, poner las eminencias tenar y hipotenar en contacto con la parte inferior de las costillas. Dedos aquí en la barriga. Y pues acaricia diciendo qué bueno el corderito. Entonces, ahora lo que vas a hacer, estos son simplemente monitores. No estás comprimiendo tus costillas. Simplemente con lengua en contacto con el paladar para la inspiración y para la expiración puedes soltar la lengua y haces como mi madre fue bibliotecaria, haces shh, así, ¿vale? Entonces callar a tu vecino. Entonces, es así. Expiración bien larga, muy bien, una vez más. Quiero escucharlo. ¿Okay? Inspira. Respiración bien. Muy bien, acabas de calmar un poco más el diafragma y activar mucho mejor transverso abdominal. 50 € cada uno, gracias. Ok, otro ejercicio. Después de hacer esto en supino, lo que hicimos, fuimos a half kneeling. Entonces, empezamos a hacer un poco de Shakira-Shakiro, ¿vale? Entonces, cuando estamos aquí, pelvis más elevada en este lado, le he dicho que igualar el nivel de la pelvis. Y ella literalmente no lo hizo bien, entonces decidí hacer y eso funcionó. Entonces ella empezó con la canción y de repente encontró esto y también haciendo estos movimientos pélvicos que habíamos trabajado antes, el reloj pélvico o lo que llamamos Elvis pelvis en supino. Entonces, reloj pélvico, las 12 hacia la nariz, las 6 aquí, 3, 9. Entonces, a ver, un poco de movimiento pélvico ahora, hacia
Las 12, retroversión, 6. A ver, intenta hacer un poco de Elvis Pelvis. Y al revés, te voy a llamar la próxima vez porque lo haces mucho mejor que yo. ¿Ok? Y después de hacer estas cosas, también, una cosa que se me ha olvidado, en cuadrúpedo también hicimos esto, lo que llamamos prone rocking, empujando hacia atrás. Entonces, ganando confianza en tener un poco de flexión lumbar, flexionando más las caderas. Cuando ella se puso de pie, de repente, Barbilla casi llegaba directamente, había hecho algunas cosas para el cuello también, pero Barbilla llegaba casi hasta el esternón y ella tenía casi palmas al suelo. Antes estaba aquí y tocaba el suelo. Y no fue mágico, solo fue algo que he jugado con el software, ella tiene que hacer sus deberes para mantenerlo, pero hay muchos pacientes que pueden tener esta capacidad, que tienen estos frenos por miedo, que he quitado los frenos simplemente. Entonces, si este tema os interesa, y si queréis, no hay mucha literatura, desafortunadamente, solo casos en general, pero este estudio es muy buen ejemplo, y estamos en un país de fútbol, ¿no? Entonces, este país de fútbol, pues, esto es sobre un chico de 18 años, y hablan de cómo aplican este método directamente. Entonces, os puede orientar muy bien. También podéis sacar, y no estoy intentando vender, el libro Movement de Gray Cook. Es un libro que es partes filosóficas, pero es un libro que me ha influido muchísimo como profesional y también como docente. Es algo que me encanta. Y por último, la última cosa que quiero decir, que por favor seguid el mensaje de David Butler en este Pain Revolution y ir, pues, pasando la palabra para que todo el mundo se entere de la importancia de tratar dolor de otra forma y como la fisioterapia somos los más punteros en este tema. Entonces, sigue la revolución. Muchas gracias.